la noche de Navidad mi mamá en un momento me mira y me queda mirando y me queda mirando mucho tiempo, y yo le pregunto, ¿qué pasó, mamá? ¿Qué me quieres decir? Y ella me pregunta, ¿cómo están tus hermanas? Y yo tuve un colapso, un quiebre mental, la verdad. Y yo le empiezo a preguntar más incisivamente, ¿qué fue lo que me dijiste? ¿Qué fue lo que me dijiste? ¿Qué fue lo que me dijiste? Hasta que me dice, ¿cómo están tus hermanas? Quiero saber, Amanda, ¿cómo están tus hermanas? Y en eso yo me desesperé, atiné a cerrar la puerta de la casa. Sé que suena violento, ¿no? Pero cerré la puerta para sentarme a hablar con ella y que ella no tuviera como huir, porque tenía mucho miedo de que saliera corriendo, que desapareciera, que hiciera cualquier cosa. Amanda Marton estudia periodismo en Chile y en ese momento tiene 20 años y está de vacaciones en la casa de su madre en Brasil. Para ella, la pregunta sobre sus hermanas fue devastadora. Es que Amanda no tiene ninguna hermana y tampoco era la primera vez en su vida que su madre le preguntaba por ellas. Hola, soy Nancy Castillo y esto es Relato Nacional, un podcast que te sumerge en el mundo de la vida de otros. Y el capítulo que escucharás es parte de la 6ª temporada de este trabajo de periodismo independiente que comenzó en el año 2016 y que se mantiene hasta hoy gracias a que tú nos sigues y escuchas. Y también gracias a los aportes de decenas de nuestros auditores y auditoras. Si eres parte de ese grupo, gracias. De verdad, porque cada cifra suma. Y si no lo eres, te pedimos tu apoyo. Ingresa a www.relatonacional.com/membresía. Allí encontrarás todas las opciones para sumarte a Relato Nacional. El capítulo de hoy se llama El cumpleaños más anhelado. Volvamos con la historia de Amanda, pero vamos más al pasado. Amanda nació en Sao Paulo, Brasil, y es hija de Andrés, chileno, y Cecilia, brasileña. Ellos se conocieron porque Andrés se autoexilió en Brasil durante la dictadura de Pinochet. Amanda recuerda que a su padre le cautivó la risa de Cecilia, lo comunicativa y cariñosa que era. De su primera infancia, Amanda también recuerda a su madre como una figura cariñosa, dulce y atenta. Cecilia, quien había estudiado historia y ejercía la fotografía, era una mujer apasionada por la lectura. Siendo muy pequeña, Amanda aprendió a leer de tanto escucharla leerle en voz alta todo tipo de cuentos. Pero, un día, cuando Amanda tenía 4 años, Cecilia se fue de casa. Yo, en cierta medida, por mucho que la echaba de menos por su ausencia, por no tenerla ahí cerca, entendía que por el motivo que fuera, quizás en la cabeza de una niña era, no sé, se fue a estar con mi abuelita o cualquier cosa similar, sentía que era necesario que eso ocurriera. O sea, creo que era porque me daba cuenta de que algo no estaba bien. Luego de ese día, tengo recuerdos de mi papá cambiando la chapa de las llaves de la casa, del departamento, digo casa, pero siempre vivimos en departamento. Tengo recuerdos de mi mamá en los primeros días intentar entrar al departamento y no lograrlo y estar muy enojada, de los golpes que hacía sobre la puerta, como déjame entrar, como Andrés, ¿qué fue lo que pasó? Ven, como déjame entrar. Y ella no podía entrar, ¿no? Entonces tengo el recuerdo de verla en algunas oportunidades afuera del colegio, pero no poder recogerme porque todos habían dicho, solo tu papá puede venir a buscarte. Y tengo el recuerdo de algunas veces verla desde la ventana, porque vivíamos en un segundo piso, verla desde la ventana como observando hacia adentro, enviando, muchas veces ponía cosas en una lata vacía, ya fuera de cerveza o de guaraná, y las tiraba por la ventana que llegaba, porque no eran techos tan altos, y tirarla por la ventana para que yo pudiera ver o leer o cualquier cosa así lo que ella me pasaba. Recuerdo verla en la calle con latitas y enviándome, haciendo como señas de
te voy a enviar algo para que veas. Y recuerdo que eran días justamente en que mi papá no estaba en la casa, ¿no? Entonces era como una suerte de secreto nuestro. Yo sabía que ella se había movilizado hasta ahí y recibía esas latas con mensajes en el interior. A veces eran con pequeños objetos, un lápiz, hojas para dibujar y a veces cartas que sí lograba leer. Si bien Amanda presentía que algo no estaba bien con su madre, fue por una de esas cartas que ella le hacía llegar dentro de latas lanzadas por la ventana que se dio cuenta de que algo realmente estaba mal. Veía que ella destinaba las cartas a 5 niñas y no a una, y que cada una de esas niñas tenía apodos que eran la manera como ella se dirigía a mí. Entonces eran la Amanda, Amandinha, Beija-Flor, Rouxinol y Narizinho. Beija-Flor es como picaflor, Narizinho, nariz chica, y un personaje de un libro de Monteiro Lobato que me gustaba. Y Amandinha, el diminutivo de Amanda, y Rouxinol, Ruiseñor, que eran formas como me decía a mí. Y al principio, claro, leía y pensaba que ella estaba hablándome a mí, hasta que me preguntó, ¿cómo están ustedes? ¿Se están cuidando entre hermanas? Y yo dije, no tengo hermanas. Entonces, yo siempre digo que es como un contrasentido, porque ella escribía las cartas para demostrarme su amor y darme cariño, pero creyendo que tenía varias hijas, terminó rompiendo la inocencia y el corazón de la única que existía, ¿no? Que soy yo. Otras veces llamaba por teléfono y preguntaba: ¿quién habla? Es la Amandinha. ¿Y cómo está la Amanda? ¿Y cómo está? Y cualquier persona entiende que eso no tiene sentido. Y cuando digo cualquier persona, también una niña de 4, 5, 6 años, ¿no? Pasaron 4 años entre cartas y llamadas. En ese tiempo, Amanda la extrañó cada día. Su papá, Andrés, estuvo lo más presente que pudo. La llevaba a la oficina de arquitectos donde trabajaba para no dejarla sola. Iba a todas las reuniones de apoderados e incluso le hacía los trajes para sus presentaciones. Pero él era su padre y Amanda sentía la falta de una madre, de su madre. Más aún cuando en el colegio la recordaban el Día de la Madre, o como un 8 de mayo en una presentación de ballet, día en que coincide el cumpleaños de Amanda con el Día de la Madre. La profesora invitó a todas las mamás al escenario para hacer un paso. Amanda vio pasar a las mamás de todas sus compañeras. Mientras mantenía la infantil ilusión de que su madre podía aparecer, la profesora se dio cuenta de la desconsideración e invitó a los papás. Andrés subió al escenario e hizo el demi-plie y grand plie con Amanda. Poco más de un mes después, el 31 de julio de 2001, Cecilia regresó a casa. Para Amanda, ese fue uno de los días más felices de su vida. En la casa nunca se habló de por qué su mamá había estado lejos esos años. Sí se hablaba de ella como alguien que requería cuidados y de quien había que estar atentos. Era como un secreto a voces en nuestra casa de que había que cuidarla, había que estar pendiente, hay que estar atentos si algo raro hace. Y cuando ella vuelve, es un mix de situaciones, porque por un lado, mi madre durante mucho tiempo estuvo muy estable y estuvo muy bien, y en esos momentos de estabilidad lo único que tenía que preocuparme era de saber si se estaba cuidando, ¿no? Entonces, cuando mi papá no estaba en la casa, yo, entre comillas, supervisaba que ella se tomara el remedio. Entonces ya, lengua hacia arriba, hacia abajo, hacia afuera, te lo tragaste, lo tragué, ok, listo. Son cosas que la encuentro un poco violentas hoy, si lo pienso, porque no corresponde que una niña haga eso con su mamá.
Y para la propia mamá es un poco denigrante, ¿no? Yo hoy lo veo así. Pero en ese momento lo veía como una manera de cuidar a mi mamá para que ella estuviera bien y todo eso. Entonces, y así pasaron los años. Amanda fue creciendo en ese ambiente donde ella cuidaba de su madre. Pero Cecilia también ejercía su rol y la llevaba a clases de ballet, o ya en la adolescencia participaba de la vida de Amanda y de la de sus amigos, o le explicaba cómo enfrentar los cólicos de la menstruación, aunque sí hubo momentos de preocupación por su madre. En 2004, cuando Amanda tenía 11 años, Cecilia perdió un embarazo avanzado y culpó a los remedios que tomaba por la pérdida. 4 años más tarde, la abuela de Amanda tuvo un infarto y Cecilia se fue a cuidarla. Cuando regresó a casa, Amanda y Andrés la notaron diferente. En ambas ocasiones, Amanda recuerda que Cecilia presentaba comportamientos que hasta hoy son alertas para ellos. Se pone más desconfiada. Por ejemplo, va a dormir con su cartera y pone la cartera donde va la almohada para que nadie la toque, porque tiene mucho nervio de que alguien toque su cartera o vea sus cosas. Descuida su higiene personal. Entonces, no se cepilla tanto los dientes o no se baña tanto. Fuma más. Es fumadora de por sí, pero fuma más cuando no está bien. Por alguna razón come más huevos. Nunca entendí eso, pero come más huevos cuando no se siente bien. Y también como que tiene como ideas que no empiezan a no hacerte sentido, ¿no? Como empieza a decir cosas de manera muy, como si fueran muy lógicas, o sorprenderse con cosas que no necesariamente otras personas se sorprenderían. No sé, yo tengo el recuerdo de mirar a mi mamá acercando su mano a una ampolleta y mirando el reflejo, ¿no? O cómo se queda la mano marcada y más rosada cuando está cerca de una ampolleta contra la luz, y diciendo fascinada como, ¿por qué esto ocurre? ¿Qué pasa con esto? Y son cosas que sorprenden, ¿no? Son extrañas. No me gusta esa palabra, pero son extrañas. Pero la principal de todas diría que es como una pérdida de relación con la realidad, como poniéndose muy asustada con qué cosas le pueden pasar, ¿no? Lo que decía, de ponerse desconfiada, de, no sé, pensar que las ampolletas a veces pueden tener una cámara o algo en ellas, ponerse muy, muy pendiente de lo que puede estar pasando conmigo o puede estar pasando con mi papá, como muy, muy, muy preocupada. Y escuchar algunas voces, ¿o no? De repente dice, ¿qué dijiste? No he dicho nada. ¿En serio no dijiste nada? No he dicho nada. Diría que eso sería lo principal. En esas 2 ocasiones, durante la adolescencia de Amanda, en que Cecilia comenzó a actuar de la manera recién descrita, Cecilia fue llevada a tiempo con su psiquiatra de cabecera. Tal vez por eso, los recuerdos de Amanda de su adolescencia con su madre son más positivos, en el sentido de tener una madre presente, cariñosa y preocupada por ella. Al terminar el colegio en Brasil, Amanda quiso conectarse más con el país de su padre y decidió estudiar periodismo en Chile. Y por ese amor compartido con su madre por la lectura y la escritura, ellas mantenían una constante comunicación epistolar. Cartas iban y venían de Sao Paulo a Santiago por correo o por mano. Dice: querida filha Amandinha Baila Linda, espero que esta encontre muito feliz, com as devidas necessidades de vida bem assistidas. Sei que você é uma mocinha boa e responsável, e sinto muito orgulho de você. Sei também que trabalha bastante para se manter realizada e o quanto é necessário para manter tudo bem. Se cuide direitinho. Que você tenha trabalho, saúde e paz em boas combinações com as tarefas diárias, com muito amor. Um abraço para o Gonçalo, que estejam bem. Um abraço para o seu pai, que esteja bem. Abraços aos conhecidos, de quem muito a ama. Mamãe Cecília, com beijinhos e besitos. Al año de instalarse en Chile, sus padres se divorciaron y en 2012 murió su abuelo materno. En las cartas, Amanda leía sobre el dolor de estas pérdidas para Cecilia. En sus visitas a Brasil, sin embargo, veía que su madre estaba bien. 2013 fue un año difícil para Amanda. Había tenido una relación de pareja tóxica, había reprobado un ramo en la universidad y todo esto la tenía tan abrumada que visualizaba esa Navidad y vacaciones en Brasil como un espacio de refugio y regaloneo con su mamá. Claro que siempre que llegaba a Sao Paulo,
lo primero que hacía era leer el ambiente, para así detectar si había alertas. Yo siempre digo que los primeros días con mi mamá son los días en que tanteo terreno, porque al principio hay cosas que no son tradicionales, digamos, en su casa, ¿no? Como el nivel de cuidado con la casa o la disposición de los objetos es distinta a la que uno suele ver en otras casas, y es su criterio básico, y yo creo que todas las personas que tienen a un papá o una mamá que viven solos se dan cuenta de que hay algunas mañas y todo. Entonces, siempre que yo llego tengo un pequeño shock, y en el principio digo, ya, tengo que identificar si las cosas están así porque ella está mal o están así solo porque ella es distinta y está todo bien, ¿no? Entonces los primeros días son como de adaptación. Con los años, Amanda también había desarrollado otras formas de reconocer el estado mental de su madre. Tengo recuerdos de un olor particular, de que sentía en ella una suerte de olor a la enfermedad. Era como una mezcla de cigarro, porque fumaba, con como poca limpieza personal, ¿no? Como poca higiene personal, entonces un olor a cuerpo muy fuerte. Y esa Navidad de 2013 me di cuenta de que ella no estaba cuidándose tanto en nivel de higiene, pero dije, bueno, puede ser porque está sola mucho tiempo, o porque, no sé, porque quería estar así, punto, pero no lo tomé tan en serio, ¿no? Y creo que fui como negando algunas señales que me iba dando. Hasta que Cecilia le pregunta a Amanda cómo están sus hermanas. Recuerdo sacudir la cabeza y decir, no creo haber escuchado bien. Le pregunto de vuelta, ¿quién me preguntaste? Y ella se da cuenta de que no me había dicho algo que correspondía y se queda callada. Amanda cierra la puerta y recuerda que... Y ella se empezó a enojar porque yo estaba cerrando la puerta y quería sentarla y calmarla y preguntarle, ¿estás bien? ¿Te has tomado los remedios? ¿Cómo quieres que vayamos al doctor? Pero uno siempre se arma esas ideas en la cabeza y en la práctica no es así, ¿no? Entonces le pregunté qué había dicho, por qué no se estaba tomando los remedios. Se negó a decirme, le pedí ver sus remedios, no me dejó verlos, estaba abrazando su cartera y le dije, mamá, tenemos que ir al hospital. Y me dice, no, mamá, tenemos que ir al hospital, no. Y esa era la primera vez a la que yo me enfrentaba a un brote de mi mamá sola, ¿o no? Sin estar mi papá. Recuerdo llamar a mi papá, decirle, papá, mi mamá está mal, y empecé a llorar. ¿Puedes venir? Pero él no estaba en São Paulo, estaba afuera, había ido a pasar la Navidad afuera, yo no me acordaba. Él me había dicho, pero yo no me acordaba de eso. Y me di cuenta de que era la primera vez que iba a tener que hacerlo sola. Logró convencerla de llevarla al hospital. El médico de cabecera de Cecilia tampoco estaba en Sao Paulo. Y empiezo a describir cómo estaba mi mamá. La doctora observaba a mi mamá. Mi mamá le decía que le parecía insólito, que cómo era posible, y me decía, ¿cómo se te ocurre, Amanda? ¿Por qué me traes acá? Como muchos cuestionamientos, ¿no? Y la doctora me dice, tienes que internarla. Y ahí me largué a llorar y dije, no quiero internar a mi madre. Como yo me hago cargo, dime cómo cuidarla, pero la cuido en la casa y comparto con ella yo sola, pero me niego a hacer mi mamá pasar de nuevo por un proceso de internación en que además yo no sé cómo los van a tratar ustedes. Y la doctora dijo, bueno, pero ¿sabes lo que tiene tu mamá? Y yo dije, no, nunca me han dicho lo que tiene mi mamá. Y ella dijo, esquizofrenia, sin lugar a dudas. Y fue la primera vez que alguien realmente se atrevía a decirme cuál era el diagnóstico de mi madre. A pesar de que Amanda algo sospechaba, escucharlo fue como recibir un golpe. Nunca en su casa había escuchado la palabra esquizofrenia. Pero se sobrepuso y convenció a la doctora de que ella podía hacerse cargo, que no la internaran, que ella estaría pendiente de su tratamiento y todo lo que necesitase. Y así pasó ese verano, cuidándola. Su padre regresó a Sao Paulo y juntos la llevaron a ver al psiquiatra de cabecera, quien conocía su historia. Y ahí le dije, doctor, tú nunca me habías dicho el diagnóstico de mi mamá. Cuando
Y le pregunté cuándo fue que él la diagnosticó, y él me dijo que la diagnosticó dentro de esos 4 años que ella no estuvo con nosotros, ¿o no? Que la conoció en esa época. Entonces como que las piezas del puzzle como que empezaron finalmente a encajar y dije, entonces sí había un nombre a lo que tenía, ¿o no? Nunca nos dijeron. Y yo le pregunté, ¿y qué pasa si es hereditario? Y él me dijo que todas las investigaciones científicas dicen que no necesariamente es hereditario, pero que sí había más probabilidades de tener que una persona que no tuviera una mamá con esquizofrenia, ¿o no? Y le pregunté cuáles eran las probabilidades, no recuerdo la cifra exacta ahora, pero eran mucho más altas que el resto de la población. Me asusté mucho. Me asusté no por mí, sino como por hacer pasar a mi familia o a las personas queridas lo mismo que ya les había tocado o ya nos había tocado con mi mamá. Y le pregunté, pero ¿cómo funciona eso? Y él me explicó que si una persona, como era mi caso, tiene una mamá o un papá con esquizofrenia y hasta los 30 años no tiene un brote, después de los 30 la probabilidad de tener un brote baja a los niveles del resto de la población. Entonces baja para menos del 1%, ¿no? Entonces los 30 para mí se convirtieron en una edad que era muy importante, no por cumplir una nueva fecha, no por, no sé, ser ya más adulta, ni por nada que las personas asocian a los 30, sino por eso. Para mí los 30 eran como ya mi línea de meta, decir si llego bien hasta los 30, quizás después de eso no tenga tantas probabilidades. Siempre existe la posibilidad de tener, pero no tenga tantas probabilidades de tenerla y puedo desarrollar mi vida de una manera más tranquila, ¿o no? En esa sesión también se enteró de otras cosas, que la primera crisis de su madre había sido cuando estaba embarazada de ella, que luego hubo otra por la que tuvo que ser internada cuando Amanda ya había nacido y tuvieron que suspender la lactancia. Décadas más tarde, Amanda se enteraría de que Andrés, su padre, fue muy maltratado por la familia de su mamá, quienes pensaron que esa crisis era por algo que él le había hecho. No querían aceptar que su hija y hermana tenían un brote psicótico. El papá de Cecilia no le dirigió la palabra a Andrés por años. En esa internación, sin embargo, los médicos no daban con el diagnóstico exacto. Eso recién sucedió con el doctor Joao, cuando Cecilia se fue de casa y Amanda tenía 4 años. Volvamos a marzo de 2014. Tras cuidar a Cecilia, ella se recuperó de la crisis y Amanda regresó a Chile. Pero ya sabiendo el diagnóstico de su madre y que ella misma tenía más probabilidades de que se le desencadenara una esquizofrenia antes de los 30 años, su mirada de la vida y la forma de vivirla cambió. Era muy extraño porque fui una joven muy común y corriente como todos los demás, pero estaba muy pendiente de ciertas cosas. Entonces hasta los 30 fui muy cuidadosa con consumo de drogas, por ejemplo, porque dicen que el consumo de ciertas drogas puede desatar la enfermedad o gatillarla, ¿o no? Si es que ya tienes un gen de eso. O siempre decía que si quedaba embarazada antes de los 30 iba a abortar porque me daba mucho nervios. No que mi hijo o hija tuviera esquizofrenia también, pero que yo tuviera y que tuvieran que lidiar con lo mismo que yo lidié de niña. Entonces, no sé, tenía como ciertas nociones o reglas en mi vida en función de eso. Pero fue algo que establecí al momento de conocer todo eso, que fue a los 20, de cara a los 30. O sea, tuve una década de preocupación. Ya cuando me puse en pareja seria y ya llevaba bastante tiempo en pareja, también le decía como seamos cuidadosos porque no quiero quedar embarazada antes de los 30. Después se ve, pero antes de los 30 no. Como era algo para mí muy importante, sí. Y también se preocupaba de preparar a su pareja para enfrentar el momento en caso de que ella presentara una crisis. A mi pareja le decía, mira, en caso de que llegue a ocurrir, es muy probable que yo no quiera ir al doctor, llévame igual. No sé, como empecé a usar los conocimientos que tenía en base a lo que había ocurrido con mi mamá para avisar a la gente cercana. En paralelo, Amanda comenzó a utilizar su talento con la escritura para expresar lo que había vivido
y así también ir abandonando el silencio, el tabú que la palabra esquizofrenia había tenido en su vida. Lo primero fue un texto que escribió en un taller de narrativa, luego una publicación en un medio de comunicación. De hecho, y esto es una confidencia, este capítulo de Relato Nacional podría decirse que comenzó a gestarse en octubre de 2022. Estábamos en el Festival Gabo en Bogotá, Colombia, cuando nos reunimos con Amanda para conocernos. Ella quería proponer una historia para el podcast. Ninguna de esas propuestas era sobre la vida con su madre, pero en medio de la conversación nos contó el texto que había escrito y de cómo le preocupaba esta suerte de cuenta regresiva hacia la libertad, es decir, la espera de cumplir los 30 años sin que se le presentara la esquizofrenia. Amanda tenía 29 años en ese momento y faltaban 7 meses para esa meta. Le propusimos que escribiera un diario de vida, que registrara esa espera y que tras el cumpleaños de los 30 armáramos el capítulo para Relato Nacional. El texto que ella había escrito para el taller nos había conmovido y parecía una buena idea que fuera ella quien contara su historia. En paralelo, trabajó como periodista otra historia para Relato Nacional, que se titula El Abrazo. Y a medida que avanzaban los meses para llegar a la meta de los 30, ella nos pidió que cambiáramos el formato, que mejor la entrevistáramos nosotros. Es que esos meses previos a cumplir los 30, Amanda comenzó a vivir la vida de forma acelerada. Cuanto más me acercaba a los 30, más nerviosa me fui poniendo. Y digo nerviosa en todos los sentidos. Me daba cuenta de que estaba haciendo mucho más trabajos que de costumbre, que estaba leyendo mucho más libros o consumiendo más contenidos. Pero era chistoso porque a la vez que tenía preocupación de si algo sería desquiciado, ya era desquiciado estar, no sé, leyendo 80 libros en un año o trabajando en 5 lugares al mismo tiempo, no sé. En la búsqueda de no hacer cosas desquiciadas terminé haciendo muchas más. De esas miles de cosas que quiso hacer, se sumó a la espalda publicar un libro. Soy periodista, entonces sentía que era un contrasentido como periodista, que uno siempre quiere destapar las cosas, contar las historias, no contar la propia historia. Y siento... Y esa fue la conclusión a la que llegué conversándolo también con mi pareja y con mis amigos, que empecé a vivir con mucha intensidad porque tenía miedo de que algo me pasara. Entonces, por último, iba a dejar todo hecho antes de cumplir los 30. Y fue en ese afán también que justo en mi año número 29 que empecé la investigación sobre esquizofrenia, porque decía, bueno, si puede llegar a ocurrir, voy a hacerlo mientras tenga tiempo y poder plasmar esto y contar la historia de mis papás y entender bien. Y el año pasado en particular se volvió una suerte de obsesión mía investigar sobre esquizofrenia por muchas cosas. Y ahí sí me puse a analizar varios informes, pautas médicas, entrevisté a médicos, lingüistas, leí muchos libros sobre salud mental, enfermedades mentales o trastornos mentales, como se suele ocupar. La investigación la llevó a hablar por primera vez en su vida de manera abierta con sus padres sobre la enfermedad, incluso a usar la palabra esquizofrenia con ellos. Antes de eso nunca lo dijimos de esa manera. Mi papá nunca usó el término esquizofrenia para hablar de mi mamá y creo que se debe a que él sabía que había algo mal, algo que no estaba bien o algo que le hacía daño a ella y sin querer a los demás, pero él nunca la vio como una mujer como esquizofrénica, ¿se entiende? Como nunca convirtió a mi mamá en su diagnóstico. Eso creo que es algo muy especial y habla mucho también de la relación que tienen ellos y una relación bastante amorosa pese a que ya no están juntos. Para Amanda, el proceso de contarlo también fue sanador. Exponer el tabú y así desactivar lo que un tabú significa para una persona y para una familia. Y no quiero que sientan pena de mí, no quiero que sientan pena de mi mamá, no quiero esas miradas condescendientes como las que veía al interior de mi familia, quiero que nos traten como personas, ¿no? También creo que solamente hablando es posible pensar en programas de salud mental o de trabajo para personas con esquizofrenia, comprender que no es lo que muestran las películas, que un brote psicótico no necesariamente es violento, que, no sé, romper con muchos tabús y estigmas
Y también como por una actitud personal, porque creo que todo el mundo tiene sus propios armarios, ¿no? Como el closet. A las personas de las disidencias se dicen que salen del closet, pero lo cierto es que todo el mundo tiene algún closet del cual no quiere salir necesariamente. Y creo que el mío era la esquizofrenia, era mi closet. Y salí y creo que ha sido muy bonito hacerlo, porque no tengo recuerdos de conversaciones tan profundas y tan sentimentales y sanadoras con mis papás que no fuera conversándolo. Hoy queremos hablar de esos dos temas gracias a este libro que se llama No quería parecerme a ti, de Amanda Marton. Ella es periodista, es chilena, es brasileña, es la autora del libro. Y eso es lo que está presente en el libro de la periodista, además también editora de Anfibia, Amanda Marton Ramaciotti. Pero una periodista que también es hija y que a través del libro No quería parecerme a ti nos cuenta cómo es vivir con una madre con esquizofrenia. Amanda Marton Ramaciotti, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Hola, Amanda. Yo creo que todos los hijos en algún momento dicen que no quieren parecer a sus papás. Y en ese sentido, El 11 de junio de 2024, Amanda Marton lanzó el libro titulado No quería parecerme a ti, vivir con una madre con esquizofrenia. En este cuenta de manera franca y sin eufemismos su historia personal. Cómo fue para ella crecer con su maíña, como ella la llama, y lo entrecruza con la historia de la enfermedad, desde los mitos a los experimentos científicos y el desarrollo de fármacos. Su texto ayuda a tener una mejor comprensión del tema. Y mientras se recorren sus páginas, la escritura de Amanda provoca, conmueve y nos hace sentir cómo ella misma se expone y se enfrenta a su propia historia al entrevistar a las personas que ama. A los 31 años, Amanda Marton cumplía una meta más. La meta anterior la había cumplido un año antes. Fue el 8 de mayo de 2023. Ese día llegó su cumpleaños más anhelado y a la vez temido, el de los 30 años, al que, según el Dr. Joao, si llegaba sin desarrollar ningún brote psicótico, sus probabilidades de tener esquizofrenia se igualaban con las del resto de la población. Maíña dejaba de marcar su destino. Hice una fiesta acá en la casa de los 30 y llamé a todos mis amigos y dije ya se celebra y se celebra. Y al día siguiente como que fue extraño, fue como ya cumplí ayer los 30, pero esto no es una ciencia exacta, vamos viendo, y fui viviendo el día a día, bajándole un poco la intensidad a las cosas, y hoy me siento mucho más tranquila y no sé, algo cambió, no sabría explicar exactamente qué, pero algo cambió, incluso a nivel personal, como con las personas cercanas o con mi pareja, como que he hablado ya, ahora sí, si quisiéramos tener hijos o familia, podemos empezar a conversar seriamente sobre eso, pensarlo bien y todo, como, no sé, llegué a la línea de meta. Después que se hace que uno llegue ahí, nadie sabe, ¿no? Como que se deja ir la euforia y uno empieza a decir ya, ¿y qué ahora? Llegar a esa meta y haber abierto la conversación con sus padres sobre la esquizofrenia no solo le cambió la vida a ella. La primera persona en leer mi libro fue mi mamá. Yo quería que ella fuera la primera porque es la persona que está homenajeada y también porque ahí hago un mea culpa de muchas cosas. Ahí confieso que durante mucho tiempo no quise parecerme a ella, pero que quizás me estaba centrando más en el diagnóstico que en la persona que hay detrás. Y ese fue un gran error mío. Pero ese libro se llama justamente No quería parecerme a ti, con el verbo en pasado. Yo le pasé a mi mamá la versión de prueba de la editorial y lo leyó en menos de 24 horas. Y mientras lo leía me iba comentando cosas. Fue un momento muy especial. Para este capítulo, Amanda le pidió a su madre que nos contara qué había significado ese libro para ella. Como siempre, Cecilia prefirió escribir. Aquí Amanda lee su mensaje. Estos días le conté a mi mamá que iba a participar de Relato Nacional. Y a propósito de eso le pregunté una vez más qué es lo que le parecía el libro, cómo se sentía con él. Me envió un mensajito por escrito, como tantas veces nos hemos comunicado. Y dice así:
El libro de mi hija Amanda me enseñó cómo es importante estar en contacto con la realidad, aclarar las dificultades de la vida para vivir mejor. Agradezco mucho por eso, hija querida. ¿Y qué le pareció el libro y el proceso de develación a Andrés, el padre? Amanda nos cuenta. Fue el lanzamiento en Chile al que vino mi papá y estuvo muy emocionado durante todo el proceso. Él todavía no termina de leer el libro. Mi papá es una persona un poquito más cerrada o quizás guarda más sus sentimientos, pero sé que va en la mitad y un día me confesó que mientras lo leía se tardaba en hacerlo porque cada página le removían emociones y también porque sentía muchas veces que era como sentir el llanto de una niña y esa niña soy yo. El capítulo de Relato Nacional de hoy fue dirigido por Nancy Castillo y guionado junto a Josefina Aguirre. Ella también realizó la producción y reporteo del tema. El diseño sonoro fue realizado por Francisco Tapia Robles. El resto del equipo de Relato Nacional lo componen Jorge Carvajal, Pedro Bahamondes y Matías Sánchez. Agradecemos por la música a Nick Harvey. Nuestra cortina musical es de Enriqueta Cerda. Relato Nacional es el producto editorial de la productora de contenidos La Factoría. Si quieres que este podcast siga adelante, ingresa a www.relatonacional.com/membresía y apóyanos con tu aporte. Gracias a ti, llegamos con más historias a todos los auditores.